Pero hoy quiero compartir, si ya vimos la semana pasada cómo son, ¿verdad? Los hombres del tiempo final, cómo son los cristianos del tiempo final. ¿Amén? Porque siempre sobre la tierra, siempre desde la fundación del mundo, ha habido dos raíces. Desde la fundación del mundo ha habido siempre dos líneas genéticas sobre la tierra. La línea genética de Dios y la línea genética de Satanás. Si tú te lees toda la genealogía de Jesús que está en Juan, te vas a dar cuenta cómo el apóstol comienza a hablar desde Adán y llega hasta Jesucristo. Y tú te vas a ver, si lees el Génesis y lees todo ese gran libro que el Señor puso ahí, que son los principios de la tierra, te vas a dar cuenta de cómo se levantaba una descendencia de Adán, se levantaba una descendencia de Dios y cómo a la vez se levantaba otra descendencia de Satanás. Aquellos que son llamados los descendientes de Caín. Y vemos toda la descendencia de Dios y vemos toda la descendencia de Satanás, hasta nuestros días. Lo que el mundo siempre ha estado viendo delante de sus ojos es un choque no de culturas, ni un choque de religiones, sino un choque espiritual entre las fuerzas de Dios y las fuerzas de Satanás. Siempre a lo largo de la historia ha sido así. Desde los tiempos más antiguos están los demonios que se han levantado sobre esta tierra y que han transgredido la ley de Dios en el principio y que han hecho al hombre transgredir esa ley de Dios, y otra descendencia que ha limpiado sus vestiduras, que ha limpiado sus vidas delante del Señor y ha dicho: Señor, yo quiero ser de la parte del Dios eterno. Y esa es una lucha espiritual que tendremos hasta la venida de Cristo. Es una batalla espiritual que los cristianos tienen que pelear en el lugar de oración. No solamente hablamos de los ministerios de la iglesia, sino todo cristiano, y más en este tiempo final, tiene que levantar guerra espiritual a favor de su familia, a favor de sus hijos, a favor de su iglesia, a favor de su propia vida. Por eso la insistencia que tenemos de parte de Dios en este tiempo, de que los hombres de familia, de que los padres de familia tomen la responsabilidad que Dios les ha dado delante de su presencia y comiencen a ser esos líderes en sus hogares. Amén. Y comiencen a ser hombres que lleven a sus casas a la adoración, a la alabanza, a la predicación de la palabra. Aleluya. La característica de los cristianos del último tiempo. Vamos a leer en Primera de Timoteo 4, del 1 al 3. Primera de Timoteo 4, del 1 al 3. Porque mucho se cree, ¿verdad?, que, bueno, por doctrinas un poco fuera de lugar, que la iglesia del tiempo final va a ser diferente, pero aquí vamos a encontrar en diferentes versículos cómo van a ser las personas. Dice 1 de Timoteo 4, 1 al 3, y está hablando el Espíritu a la iglesia, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen en ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y en 2 de Tesalonicenses 2:3, 2 de Tesalonicenses 2:3, dice la palabra del Señor: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, y está hablando de la venida del Señor, no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En estos 4 o 5 versículos vemos una de las primeras características de las personas que se llaman cristianos. La característica principal, y algo que Jesús, cuando está hablando sobre la parábola del juez injusto y de la viuda, ¿se acuerdan? Y dice que el Señor hará justicia a aquellos que día y noche invocaren su nombre, pero termina haciendo una pregunta a la iglesia y termina haciendo una pregunta al mundo entero diciendo: mas cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra?
Es una pregunta que Dios está haciendo porque en los postreros tiempos dice la palabra de Dios que la característica principal dentro de la iglesia y dentro de los que son llamados hijos de Dios es la apostasía. La apostasía es abandonar tu fe, es abandonar tus creencias, romper con el orden y la institución a la que tú perteneces, cambiar de opinión o de doctrina. Eso es la apostasía. Personas que por un tiempo estuvieron abrazando la fe de Cristo, personas que por un tiempo estuvieron siendo llenados con la presencia de Dios y comienzan a torcer sus vidas. Comienzan muchos a decir, bueno, quizás el Señor retarda, ¿verdad?, su promesa y no, el Señor no va a venir tan temprano y el Señor tal y el Señor cual y podemos hacer esto, y empezarán a apostatar de la fe. Empezarán a separarse de la sana doctrina, dice el apóstol Pablo. Otra de las características dice que habrá en las iglesias espíritus engañadores. Espíritus engañadores son espíritus que vienen de Satanás para pervertir el ministerio, para pervertir la iglesia, para pervertir el evangelio, para poner esa simiente de Satanás dentro de la palabra de Dios, para que sea corrompida la palabra de Dios y para que muchas personas vengan a ser engañados. Estos espíritus engañadores se meten dentro de las iglesias, se meten dentro del ministerio y comienzan a engañar a las personas. Ya no es necesario que hagas esto, Cristo sí es el Hijo de Dios, pero bueno, también no sé qué, y esta otra religión también es una hermana amiga nuestra, y etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de estos espíritus engañadores que están actuando dentro de las iglesias. El otro día me sorprendía con mi padre como un hombre de Dios pues decía que, bueno, pues que Halloween adelante y que participásemos de ellos y que nos comprásemos un disfraz y que nos fuésemos con nuestros hijos a disfrutar de Halloween. Y son estos espíritus engañadores que se meten dentro de las iglesias porque tienen una parte de verdad, pero una gran parte de mentira. Hermanos, como iglesia de Cristo tenemos que estar preparados y listos para saber dónde está el engaño de Satanás. ¿Cómo sabes tú que te están engañando? Cuando conoces la verdad. ¿Amén? Las personas que son engañadas son las personas que desconocen la verdad sobre lo cual les están engañando. Si tú vas a un país extranjero, te pueden engañar, porque te pueden dar una moneda que te dicen que es de curso legal y no es de curso legal. Pero si tú vives en España y conoces el euro y conoces, pues las cosas que se mueven y no te pueden engañar porque sabes las leyes y sabes las cosas que se mueven en tu país. Te puede venir una persona y decir, mire, usted para caminar por esta acera tiene que pagar 5 euros porque es en propiedad privada y es mía. Si eres extranjero, pues a lo mejor hasta pagas, ¿verdad? Pero si eres de aquí del país, te ríes de él y le dices, esto no tiene sentido, no es verdad, no es cierto. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que conocer las Escrituras. Amén. Conocer las Escrituras. Pasar tiempo delante de Dios y pedirle, Señor, tienes que iluminar mi vida para que tu palabra comience a ser carne dentro de mí. Porque dice el apóstol que haríamos bien en atender a la palabra profética más segura. Cuando vino la reforma de Lutero, los reformistas dijeron solo la palabra. Y esa era la predicación, solo la palabra. Y los cultos podían durar a lo mejor 2 horas y tú te lees o te oyes una predicación de Spurgeon o de esta gente y se pegaban predicando 1 hora larga, ¿sabe? Y la gente tenía hambre de conocer las cosas de Dios. Ahora hemos cambiado todas las cosas un poco y si nos predican un poquito más de media hora o de 40 minutos ya, nos ponemos un poco nerviosos y empezamos ya a pensar en que vaya tostón y vaya esto que nos están haciendo. Y no somos personas que querramos conocer la verdad. Hermanos, el hombre o la mujer cristiana que no conozca la palabra de Dios está abocado a ser llevado por espíritus engañadores. Tú te puedes poner en pie delante de una iglesia con la palabra de Dios. Amén. Tú te puedes poner en pie delante de cualquier ministerio, no importa el nombre, no importa lo famoso que sea, a través de la palabra de Dios. Porque esa palabra no engaña y no engañará jamás. Dice
otra de las características, que se enseñarán doctrinas de demonios. Doctrinas que han sido sembradas en el infierno. Doctrinas que Satanás ha estado durante tiempo fabricando, ¿verdad? Como el panadero fabrica el pan ahí y lo trae fresco, pues así Satanás está fabricando diferentes doctrinas alrededor del mundo. Y te puedes encontrar dentro de la reforma de Lutero, te puedes encontrar un montón de raíces y de ramificaciones de iglesias. Y ya en muchos países del norte de Europa se están aceptando ya ministerios homosexuales, se están admitiendo ya pastores que vivan en adulterio, no importa, porque Dios nos ama a todos y todo puede pasar y todo puede estar doctrinas de demonios. Hermanos, atentos a lo que la palabra de Dios habla sobre los tiempos finales. Otra de las características es la hipocresía, que impondrá normas humanas o dogmas de hombres. Dice que se les prohibirá casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó con acción de gracias, participasen cada uno de los creyentes. Dogmas de hombres. No puedes hacer esto porque lo digo yo, no puedes hacer lo otro porque lo digo yo, y así empezamos a poner diferentes normas dentro de la iglesia y dentro del ministerio que nadie sabe de dónde salieron, nadie sabe por qué surgieron, pero de repente están impuestas como si fuesen un dogma de fe. Y hablamos desde las ofrendas, los diezmos, la forma de vestir, la forma de hablar, un montón de ministerios que han levantado dogmas de fe de cosas que Dios ni da, ni dice, ni quiere decir nada. Amén. Sino que solamente lo que está escrito en la palabra de Dios. Que podamos entender que el tiempo final estará lleno de este tipo de personas, aún dentro de los que son llamados hijos de Dios. Vamos a leer en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Pablo hablando a Timoteo, su discípulo amado, aquel al que estaba dejando al cargo de algunas de las iglesias que él había plantado. Timoteo, un ministerio joven, un hombre joven que tiene que ser enseñado, dice: también debes de saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Qué tremendo el apóstol Pablo, viendo un hombre que dice la palabra de Dios que subió al tercer cielo y el cual le fueron reveladas cosas tremendas de parte de Dios, y cómo este hombre, viendo el tiempo final, y yo creo que los hombres de Dios siempre se caracterizan por ver más allá del presente, ¿no? Siempre un hombre de Dios, José, cuando está en Egipto y ya va a morir, dice: bueno, no guarden mis huesos aquí, sino que el día que salgan de Egipto me van a enterrar con mis padres. Y así con un montón de hombres que vieron más allá de lo que veían en el presente. Eso es un hombre de Dios. Siempre el que se adelanta a lo que está en el presente, el que ve de lejos venir las cosas, ¿verdad? Y el que pone remedio para que esas cosas no vengan. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, vienen tiempos peligrosos para la iglesia. Vienen tiempos en los que este evangelio que tú has conocido tan puro, porque estaban todos los apóstoles y no podía ser pervertido el evangelio, pero el día que nosotros faltemos, el día que falte, ¿verdad?, la base de la iglesia, que eran los apóstoles, entonces muchos vendrán a hacerse apóstoles, muchos vendrán diciendo esto y diciendo lo otro, y comienza a darle una serie de características de los que son falsos maestros o falsos profetas o falsos apóstoles, falsos hombres de Dios. Estos hombres los podrás identificar con estas características: amadores de sí mismos, ¿eh? Buscan la gloria para ellos mismos. Nunca van a buscar la gloria de Dios. Siempre van a decir: porque yo hice, porque yo dije, porque yo profeticé, porque yo sané, porque yo esto y lo otro. Avaros, les gustará el dinero, querrán el dinero, que se irán detrás
de las ganancias de los hombres, vanagloriosos, orgullosos y soberbios, dice la palabra de Dios, o sea, altivos de corazón, ¿sí? Hombres que dirán, tú no sabes con quién estás hablando, ¿no? O estos que van por ahí con sus guardaespaldas y que van por ahí que se sientan en las primeras filas de los templos y que, tienen esa soberbia en sus corazones, blasfemos, que blasfeman el nombre de Dios, y te puedes encontrar personas que están blasfemando el nombre de Dios y la gente aplaudiendo. Es increíble la ignorancia a la cual ha llegado la iglesia, pero a uno se le ocurrió decir que éramos dioses porque lo decía la Biblia, y allí todo el mundo se cayó, allí todo el mundo no dijo nada, y luego empezó a decir otra serie de tonterías, y que éramos Jehová Juniors, y la gente aplaudió a reventar. Y te hablo de un auditorio que podía haber allí 5.000 o 6.000 personas aplaudiendo semejante blasfemia. Hermanos, tiempos peligrosos, desobedientes a los padres, es decir, no se sujetan a ninguna autoridad, no se sujetan a ningún ministerio, no se sujetan a nadie. Ellos son los auténticos y genuinos y únicos líderes. Son ingratos, impíos, sin afecto natural, no aman a las personas, no aman al rebaño, no aman a las ovejas, solamente se aman a sí mismos. Son implacables. Que no te pille uno de estos en una falta, ¿verdad? Porque entonces, te revientan. O sea, son implacables con los demás, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Eso es lo que están buscando al final de todas las cosas, los deleites, los placeres terrenales. No como dice en Hebreos que Moisés dice que dejó el ser hijo de Faraón y los deleites pasajeros. ¿Por qué? Por ser esclavo. Ahora mismo cualquier ministerio te va a decir, no, yo no me voy a poner a hacer ladrillos con los pies. Yo he sido llamado por Dios, yo tengo un gran ministerio, yo no me voy a poner a trabajar, yo no me voy a poner a recibir azotes, yo no me voy a poner aquí a sufrir y a tener dolor. Y queremos ser ministerios, iglesias, donde nada nos dañe, donde todo nos vaya bien, y donde las cosas... Y no es así en los caminos de Dios. Moisés estuvo con los que eran esclavos, con sus propios hermanos, y aprendió lo que era hacer ladrillos con los pies, y aprendió lo que eran los azotes de Faraón, antes de ser el libertador de Israel. Hermanos, necesitamos como hijos de Dios saber lo que las personas sufren, saber lo que las personas sienten en sus vidas para poder ministrarles, para poder enseñarles. No podemos estar ajenos al sufrimiento de las personas que nos rodean. No podemos estar siendo ajenos al dolor y al sufrimiento de las familias que nos rodean. Tenemos que hacernos como ellos, sufrir en el Evangelio, sufrir en los tiempos de oración delante de Dios. Sufrir el dolor de las madres, de las mujeres, de los hombres, de los adolescentes que están sufriendo. Y que Dios te haga sentir ese dolor, hermanos. Porque si no, seremos sin afecto natural. Haremos las cosas de Dios por hacerlas, por encontrar algo que nos den, por encontrar algo, un lugar en el que nosotros ser los reyes, ¿verdad? Pero no ser siervos de Dios. Dice que tendrán apariencia de piedad. O sea, serán personas que aparentemente tú los verás con una cara de santurrones, ¿verdad? Una cara de personas que, fíjate tú con lo bueno que es, ayuda a las abuelitas a subir la compra a la casa y ayuda a esto y no se le ve tan malo, no se le ve tan así. Apariencia de piedad. Siempre Satanás estará disfrazándose una y otra vez, continuamente. Por eso, hermanos, necesitamos el discernimiento de la palabra de Dios, el discernimiento del Espíritu Santo, porque Satanás se sigue disfrazando de piedad, se sigue disfrazando de hombre de Dios, se sigue disfrazando de iglesia y no es iglesia. Y tenemos que despertar como hijos de Dios. Tiempos peligrosos, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Hermanos, de esto hace ya 2000 años que se escribió. ¿Qué tiempos entonces estamos viviendo nosotros? Amén. Tiempos donde los nubarrones del infierno se están cebando con la sociedad.
Vamos a leer en Judas 1, 18 al 19. Judas es el penúltimo libro de la Biblia. Dice los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. 3 características más de las personas. Burladores que andarán según sus deseos. Se burlarán de las verdaderas iglesias. Se burlarán de los verdaderos hermanos. Ay, fíjate tú, mira cómo andas tú ahí en estrechez. Ay, fíjate tú porque tú no crees, porque tú no tienes suficiente fe. Ay, fíjate, burlándose, ¿verdad? Del sufrimiento de otros, del trabajo de otros, del esfuerzo de los demás. Pero andan según sus deseos, o sea, andan intentando llenar todos los deseos que ellos tienen, deseos de poder, deseos de dinero, deseos de sexo, deseos de todo tipo de perversidades del ser humano. Burladores de los hijos de Dios, burladores de las iglesias. Hablábamos hace algún tiempo cuando una de las mujeres, ¿verdad?, del marido de Ana, que estaba pidiendo por Samuel un hijo, y veíamos cómo ella se burlaba porque no le daba hijos. Estos son los de este tiempo, personas que se burlan de los demás. El Señor no te ha dado, es que no tiene suficiente fe. El Señor no sé qué, pues aleluya. Que sepamos, amén, estar con la viuda, con el menesteroso, con el pobre. Oía en estos días que nos decía José, el pastor allí del Chorrillo, dice, la iglesia allí en Miami que tiene cuerpo de Cristo es la iglesia de los pobres, porque van nada más que los pobres, porque van a otras iglesias y no les dejan entrar. Entonces, como no les dejan entrar, porque claro, pues me imagino que ofrendarán lo que puedan y diezmarán lo que puedan, y como no tienen ese look, ¿verdad?, de personas de éxito, pues tienen que irse a Cuerpo de Cristo. Entonces en Cuerpo de Cristo ahí están todos los lisiados, todos los pobres, amén. Pero es que se cumple el tiempo en el que el Señor dijo, bueno, fulanito no quiso venir, pues entonces id por los caminos, amén, y llamad a las personas que quieren venir a las bodas del Cordero, las personas que están anhelando y deseando un encuentro con el Señor, hermanos. En este tiempo final van a ser los más pobres y los más desgraciados de la sociedad, porque así será en el tiempo final. Dice que son divisiones, o sea, son personas que están dividiendo a la iglesia. En el versículo 19, estos son los que causan divisiones. Iglesias que crecen un poco, al poco del crecimiento vienen personas que dividen esa iglesia y vuelven a dividir la siguiente iglesia, dividiendo la iglesia de Cristo. Y otra de las características, los sensuales, que no tienen al Espíritu, pero ministran como si tuviesen al Espíritu Santo. Lo único que buscan es la sensualidad. En todos estos ministerios e iglesias siempre habrá pecados sexuales ocultos. Siempre habrá pecados sexuales ocultos, porque es una de las armas más poderosas de Satanás, tener al ministerio o tener a los hermanos de la iglesia metidos en temas sexuales, ya sea adulterio, fornicación, pornografía, homosexualidad, lascivia, lujurias, lo que sea, hermanos. Cuidemos nuestras vidas, amén, para que no seamos de los sensuales. Y un sensual solamente se mueve por lo que siente, por lo que percibe, por lo que le gusta, no por aquello que es por la obediencia a la palabra de Dios. Mateo 25, del 11 al 13. Aleluya. Mateo 25, del 11 al 13 dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Estas son 5 vírgenes insensatas. En este tiempo final habrá tantos cristianos insensatos, metidos, ¿verdad?, en otros sistemas del mundo, metidos en otros líos en los que el mundo te mete, y el Señor está a las puertas, y dice la palabra de Dios que el Señor vino y el Señor se fue.
En la primera venida de Cristo nos encontramos a Jesús, el Hijo de Dios, viniendo como siervo, ¿no? Viniendo como el Dios encarnado que va a pagar el precio del pecado del mundo y que da oportunidad tras oportunidad al mundo. Vemos al Cordero de Dios, vemos el sacrificio de Dios, vemos, como vimos en el Antiguo Testamento, a Abraham entregando a su hijo Isaac y levantando ya para matarlo, y es símbolo de Cristo. Ese Isaac estaba puesto en aquel sacrificio para morir. Ese es Jesús en la primera venida. La primera venida de Cristo es la venida del Mesías esperado por todos para traer la redención al mundo, para romper con el poder de la muerte, para romper con el poder de los pecados del mundo, porque Satanás tenía sumido al mundo en el pecado, en la miseria, en la pobreza, y Cristo levanta un nuevo tiempo. Cristo viene a romper el velo que separaba la presencia de Dios sobre el hombre. Cristo viene a santificar a los hombres. Cristo viene a regenerar a los hombres. Cristo viene a levantar entre los muertos a los hombres, pero viene como siervo. Y es escupido, es blasfemado, es insultado, es golpeado, es blasfemado, es pisado, ¿verdad? Es empujado, y allí en la misma cruz se están riendo de él y nadie está creyendo sino solamente un puñado de hombres, y ese es el Cristo de la primera venida. Pero hermanos, el Cristo de la segunda venida, aquel que le fue dado un cuerpo glorificado, aquel que dice la palabra de Dios que fue elevado sobre todo nombre, aquel que fue puesto a la diestra del Padre y que está gobernando con Dios todos los designios de la tierra, aquel que es el Hijo de Dios volverá con poder, volverá con gloria. Nadie podrá hacerle frente. Él no va a esperar en esta segunda venida absolutamente a nadie. Él no va a estar esperando a ver si tú te pusiste o no te pusiste bien delante de Dios, a ver si te pusiste o no delante de la presencia de Dios. El Señor viene y se van los que se van. Amén. Aleluya. Porque no es el Cordero, viene como rey, viene como león, amén, viene como juez. Amén. Aleluya. Y ahí ya no habrá tiempo para la misericordia. El tiempo de la misericordia y de la gracia, el tiempo de la salvación es el tiempo desde la muerte de Cristo hasta nuestros días. Pero en el momento en el que se cierre la puerta, en el momento en el que el Señor venga, por mucho que gritemos, Señor, ábrenos, el Señor te va a decir, nunca te conocí. Porque nunca estuviste en mis cosas, nunca estuviste en las cosas de mi Padre. Cuando vienen los padres de tanto María como José le vienen a echar un poco la bronca a su hijo porque se había quedado allí en Jerusalén hablando con los eruditos de la ley, y hay una frase que el Señor les dice: en los negocios de mi Padre he de estar. Sí, Señor. Amén. Amén. ¿No les dice eso a María y a José? Él está en los negocios de mi Padre. O sea, no me busquéis en las grandes compañías, no me busquéis trabajando, buscadme en el templo, porque ese es el lugar de mi Padre. ¿Dónde encontramos a los cristianos del siglo XXI? En cualquier lugar, menos los templos. En cualquier sitio, menos en la búsqueda de la presencia de Dios. ¿Cómo tendrás aceite en la lámpara, hermano, si no lo llenas en la presencia de Dios? ¿Cómo tendrás aceite para resistir la oscuridad que viene sobre la tierra? ¿Cómo tendrás suficiente aguante y podrás soportar las presiones que el mundo va a traer sobre los hijos de Dios si no hay aceite en tu lámpara? La característica de la iglesia final son insensatos, vírgenes insensatas. Se durmieron, se dejaron llevar por los negocios, por los placeres, por las circunstancias del mundo. El Señor te dice en esta mañana: despierta. El Señor viene, el esposo viene a buscar a su esposa. Amén. Aleluya. Y la esposa debe de estar con ganas de ver al esposo. Amén. ¿Cuántos se acuerdan cuando se casaron? Amén. Algunos ya a lo mejor ya ni se acuerdan. Pero la noche antes, ahora ya no, porque ahora como ya todo el mundo ya se casan después de tener hijos, pero hablamos del casamiento bíblico, amén. De cuando tú estás en la noche anterior esperando al casamiento y cómo vendrá vestida la novia y cómo va a ser esto, ¿verdad? Imagínate que yo el día que me casé, el 9 de agosto, voy allá a la iglesia
Y la novia no, la novia está durmiendo. No, pero habíamos quedado a las 6 de la tarde. No, pero es que estaba cansada y la novia pues se quedó. Espérate 3-4 horitas que ahora viene. ¿No? ¿Qué es la característica de los novios? Que el novio y la novia están, ¿qué? Esperándose. Está como el agua hirviendo. Están apasionados. Están apasionados. ¿Por qué? Porque vienen las bodas del Cordero. Porque viene la noche de bodas. Porque viene el estar juntos para siempre. Qué bonita, ¿verdad? Esa intimidad que el Señor quiere tener con nosotros, hermanos. Y el Señor sigue tocando a nuestra puerta y sigue esperando a ver cuándo nos ponemos a buscar su verdad, a buscar su presencia, a buscar su voluntad. Aleluya. Y el Señor viene y comienzan a gritar, ábrenos, ábrenos, esposo. No, mira, ya me llevé a mi esposa. Amén. Ya me la llevé. Tú no eres esposa, tú, ¿dónde estabas metido tú? No te conozco. Ay, es que estaba en no sé, ay, es que tenía no sé qué, ay, es que... No. Hermanos, ardientes. Amén. Preparados. Aleluya. Porque el Señor viene a buscar a su iglesia. No seas una virgen insensata. No seas de esos insensatos que están en las iglesias allí esperando que, vengan las cosas. Apocalipsis 3, 15 al 16. Apocalipsis 3, 15 al 16. El Señor le dice a la iglesia, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Características de la iglesia, la tibieza. La tibieza. ¿Sabes el mayor daño que tú le puedes hacer a una persona que tú quieras? No es insultarle, no es pegarle. ¿Sabes lo que es? Serle indiferente. Un indiferente te saca de quicio. Yo no sé a vosotros, pero a mí me saca de quicio un indiferente. Una persona a la que estás hablando y ni te está escuchando. Y estás viendo una película con él y está con el móvil, ¿no? O estás hablando con él de algo importante y está con el Facebook. Eso es la indiferencia. La tibieza es indiferencia. Me da igual. Me da igual. No siento nada. No, son como las parejas modernas. Ya se me fue el amor. Ya se me fue la pasión. Ya no siento nada. Aleluya. El Señor conoce nuestras obras, hermanos, pero nos dice o caliente o frío. Amén. O caliente o frío. ¿Los tibios van al reino de los cielos? No. ¿Por qué? Porque son vomitados por la boca de Dios. Son vomitados de la presencia de Dios. Hermanos, no perdamos ese calor de la presencia de Dios, ese calor de la llenura del Espíritu Santo. Estemos siempre, Señor, deseando, Padre, mira, me estoy enfriando un poco, siento que estoy dejando un poco de tus cosas a un lado, por favor, ayúdame, quiero volver otra vez, ¿sí? A sentir ese calor, a sentir esa fuerza, a sentir ese motor que me lleva a recorrer los caminos que tengo que recorrer. Apocalipsis 2.4 dice, al lado, una página más atrás, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. La tibieza viene como consecuencia de haber dejado el primer amor por Dios. Hermanos, que ojalá en el día de hoy podamos arrepentirnos delante de Dios y podamos decirle, Señor, necesitamos volver a amarte como te amábamos hace este tiempo, ¿verdad? Que no perdamos la sensibilidad a tu Espíritu Santo, que no perdamos la sensibilidad a tu palabra, que todavía tu palabra cuando nos sea predicada nos haga daño en nuestros corazones. Las personas no quieren ser dañadas por la palabra de Dios, pero déjame decirte algo, una espada de doble filo, ¿tú crees que hace daño? Hace daño, hermanos. La palabra de Dios predicada en nuestros corazones dice que es como espada de dos filos, que nos hace daño. Cuando a un cristiano la palabra de Dios ya no le hace daño, déjame decirte, está muerto.
Cuando la palabra de Dios ya no te hace reaccionar, ya no te hace levantar, ya no te hace ni enfadarte, es que entonces ya has dejado el amor por Cristo, estás en la mayor de las tibiezas y ya nada más que viene la muerte a tu vida espiritual. El Señor quiere levantarnos de nuevo a través de su palabra, quiere levantarnos de nuevo a través de su Espíritu Santo y que volvamos a arder, aleluya, en nuestros corazones, como aquellos que iban de camino a Emaús, después de haber visto a Cristo morir, después de haber visto a Cristo que era enterrado y puesta la piedra, dice que se fueron cabizbajos. Iban caminando y diciendo, bueno, aquí se terminó todo. Fíjate tú, lo bien que lo habíamos estado con el Señor, las cosas que habíamos visto, ¿verdad? Pero por causa de todo esto, dice que el corazón de ellos estaba ya ahí, ya no había nada en sus vidas, hasta que el Señor se les revela de nuevo y dice, ¿cómo arde nuestro corazón ahora, verdad? ¿Cómo arde nuestro corazón ahora después de volver a retomar las cosas de Dios? Hermanos, volvamos a retomar las cosas de Dios. Volvamos a retomar, aleluya, el lugar que nos corresponde y dejarle a Dios el lugar que le corresponde a Él en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. Aleluya, porque es tan fácil deslizarse, es tan fácil dejarse llevar, es tan fácil, ¿verdad?, dejar que las situaciones nos absorban y empezar a, lo primero que deja una persona, yo nunca lo he entendido, cuando algo le va mal, lo primero que deja es su relación con Dios. Ay, me va mal en el trabajo, me va no sé qué, pues entonces dejo las cosas de Dios. Es cuando más tienes que estar en las cosas de Dios. Es cuando más tienes que estar en los cultos, es cuando más tienes que trabajar, es cuando más tienes que buscar la presencia de Dios. Cuando las cosas te vayan mal y se aprieten las cosas, busca más la presencia de Dios. Entra en la intimidad con tu Padre. Aleluya. Dice en Jueces 17:6, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esos son los tiempos que estamos viviendo, hermanos. Los tiempos de los jueces. Cada uno hace lo que bien le parece. Yo ofrendo si me parece bien ofrendar. Diezmo si me parece bien diezmar. Vengo a la escuela dominical si me parece que tengo que venir. ¿Sí? Hago esto si yo veo que tengo que hacerlo. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Y cómo le iba a Israel? Mal. Porque cuando uno hace lo que bien le parece, lo que a ti te parece no es lo que está bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Lo que está puesto en la palabra de Dios. Hermanos, no nos gusta oír estas cosas, pero déjeme decirle, yo soy responsable delante de Dios de lo que predico. Amén. Yo soy responsable. Y un día, dice la palabra de Dios, daréis cuenta de toda palabra ociosa que ha salido de vuestra boca. Y yo no quiero el día del juicio del trono blanco estar allí delante de Dios y decirme, Dios, engañaste a las personas que yo te puse. No les diste la palabra que tenías que predicarles. Tenías miedo a lo que te iban a decir, tenías miedo a sus consecuencias. No eres digno de ser llamado mi hijo. Vamos a ir a Hebreos 10, 19 al 25 para terminar. Hermanos, no estamos en la iglesia para hacer lo que cada uno bien le parezca. Amén. Estamos para hacer lo que la palabra de Dios dice que tenemos que hacer. Hebreos 10, 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. O sea, ¿qué costó el que nosotros tengamos hoy la presencia de Dios aquí? ¿Qué costó? La carne de Cristo. ¿Por qué tenemos acceso al lugar santísimo? ¿Por qué el Padre nos puede ver y nos puede bendecir, hermanos? No porque somos guapos, no porque nos llamamos cristianos, porque hubo un hombre llamado Jesucristo que se interpuso entre nuestro juicio y el Dios viviente. Y el de Hebreos está diciendo, hermanos, ¿qué se creen ustedes que es la presencia de Dios? ¿Qué se creen ustedes que costó el que la presencia de Dios estuviese con ustedes? Sí, claro, el velo que se rompió. ¿Pero qué simbolizaba el velo? La carne de Cristo. Rasgada.
Tú sabes, cuando querían asegurarse de que Jesús estaba muerto, cogió el soldado la lanza, ¡shan!, y la metió en un costado. Y desgarró todo el costado de Cristo, hermanos. Esas marcas siguen en el cuerpo de Cristo. Y los hijos de Dios venimos a la presencia de Dios cuando queremos, nos da la gana, tenemos tiempo, nos apetece. Y aquello costó la carne desgarrada de Cristo. Y dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos, ¿qué? ¿Qué dice? Firmes. ¿Sin qué? Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hasta ahí se queda todo el mundo. Cuando predicamos de esto decimos, bueno, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero fíjate lo que dice, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que el día se acerca. Amén. O sea, cuanto más veamos que el Señor viene, ¿qué dice? Más cultos. Ahora las iglesias quintan cultos, ¿no? Yo me acuerdo, miércoles, culto bíblico, viernes, culto de oración, sábado, culto de jóvenes, domingo por la mañana, culto de escuela bíblica y el domingo por la tarde, culto de evangelización. 5 cultos. Allí vamos con la Biblia. Los miércoles, aleluya. Y ahora quitamos cultos y dice la palabra del Señor, cuando veáis que ese día se acerca, cuando veáis que ese día está pronto a venir, ¿qué tenéis que hacer? Congregaros, acercaros. Somos ovejas, ¿sí? ¿Sabes cómo es la única forma de poderse defender la oveja frente a un enemigo? Se juntan todas y a la de 3 arremeten todas juntas contra el león, contra el lobo. Saben que solas no pueden. Entonces, cuando una oveja se ve amenazada, el grupo defiende a la oveja que se ve amenazada. Hermanos, así es la iglesia. Dice la palabra de Dios, Satanás está como león rugiente, viendo a quien devora. Cuando tú te ves en Discovery Channel y en Odisea y todo esto, ves los reportajes de los animales y ves cómo cazan los animales, ¿a por quién van los leones? A por el débil, ¿sí? Al que está despistado de la manada. O sea, la manada está allí y el otro está por ahí echándose un paseíto por la sabana, ¿sí? Y los leones, ¿a por quién van? A por ese. Hermanos, ¿a por quién van a ir? A por la persona que está fuera del redil. Vengamos al redil, aleluya. No dejemos, dice la palabra de Dios, de congregaros y más sabiendo que el día se acerca. Aleluya, aleluya. Y termino como empecé, hermanos. Un día, muchos cristianos alrededor del mundo irán a las iglesias, pero ya no estará Dios. La iglesia se ha ido. La iglesia se ha ido. Yo estaba conduciendo el otro día y yo decía, qué bueno sería ahora mismo, ¿no? Desaparezco y el coche se queda ahí en el carril izquierdo. Cuando se frene, se frenó, ¿sí? Cuando se frene, se frenó, hermanos. Y Israel ya no estará. No sé por qué, hermanos, pero tengo una conciencia tan grande en mi corazón de que en cualquier momento, y el domingo que viene veremos que no existe ninguna palabra profética por cumplirse para el arrebatamiento de la iglesia. Ni una. Absolutamente ninguna. En cualquier momento el Señor se lleva a su iglesia. Aleluya. ¿Y quién es su iglesia? Su esposa. ¿Y quién es su esposa? La que está anhelando, ardiente por la presencia de Dios. Ardiente por la presencia de Dios. Que cada semana, hermanos, vengamos a nuestros cultos
Hagamos nuestros cultos familiares con nuestros hijos. De verdad es muy importante que nos paremos una vez por semana con nuestra familia, estemos quietos, tranquilos, sosegados, apagada la televisión, apagado internet, los móviles desconectados. Como en mi casa no hay cobertura, pues mejor, ¿verdad? Pero nadie nos molesta. Este es el momento de estar como familia. Es el momento de empezar a bendecir el nombre de Dios. Pon música, yo hasta pongo música, letra, de todo. ¿Amén? Amén. Aleluya. Pero lleva a tu familia a la presencia de Dios. Aleluya. Y estemos firmes sin fluctuar. Amén. Porque el Señor viene a buscar a su iglesia. Cierra tus ojos y vamos a orar.